Yo no entendí Pablo, entonces por eso le dije. Ah, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, bueno, lo que le estaba diciendo es que en esta segunda etapa, ¿verdad? Que es la de la tesis 2, sigue siendo algo un poco, aquí estamos en el límite entre lo teórico y lo práctico. Ya vimos la primera parte que era casi toda teórica, este segundo van a ver algunas cosas prácticas porque es cómo utilizar herramientas para generar un instrumento, digamos, en este caso sería un cuestionario, ¿verdad? Para poder recolectar información, pero que este cuestionario esté bien construido, que mida lo que tenga que medir, que algunas cosas que uno tiene que contemplar cuando construye un instrumento como este, ¿verdad? Entonces vimos también la clase anterior estas etapas donde uno busca información, ya sea que existe o que no existe, ¿verdad? Si existiera, entonces vamos a ver si tenemos una fuente primaria o secundaria. Eso es muy importante de evaluar también, ver quién es la fuente, quién lo está publicando, cómo lo publicaron, cuál fue la población de estudio para ver si me sirve a mí, ¿verdad? Para ver si la infieren solo al resto, digamos, todo Costa Rica o una zona específica, o si es un estudio internacional, si están contemplando ciertas cosas que a mí me interesan, ¿verdad? Entonces, saber evaluar esa fuente, ¿verdad? Si viene, digamos, de CEPAL o de la ONU, ¿verdad? O de la OMC, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber si realmente eso me puede servir a mí o no. Entonces, digamos, en esta etapa que estamos en una etapa intermedia entre lo teórico y lo práctico porque vamos a empezar a construir o a conocer las herramientas para encontrar o para poder construir bien un cuestionario. Entonces, bueno, ¿qué es un cuestionario? Aquí yo les voy a presentar ahorita un ejemplo de cuestionario. El censo que se hizo hace 10 años, digamos en línea, uno puede encontrar cómo son los cuestionarios del INEC y también de algunas instituciones que estén preguntando ciertas cosas, ¿verdad? Entonces en las investigaciones uno tiene acceso al material y a la metodología que la gente utiliza para elaborar sus investigaciones, ¿verdad? Entonces en el INEC, este es como el cuestionario que construye el INEC para hacer el censo de población. A ellos les interesan, digamos, algunas preguntas en particular, como los materiales de la vivienda, para poder ver a partir de ahí sus niveles socioeconómicos, ¿verdad? Porque también lo habíamos visto en una clase anterior, que si uno pregunta ingresos directamente, entonces las personas, digamos, es una pregunta que tiende a ser un poco delicada, entonces uno busca algunas formas de preguntar, digamos que cosas aproximadas al nivel socioeconómico para poder, a partir de modelos estadísticos, inferir y hacer, digamos, esta caracterización de las personas. Se le hace, digamos, como consultas de la parte, digamos, del lugar donde viven, la dirección, el distrito. También se ponen otros códigos que casi que es de uso INEC, ¿verdad? El tipo de vivienda, si hay un hogar o dos hogares dentro de la vivienda, porque a veces, digamos que dos hogares viven dentro de una vivienda, el hogar se define como la persona que se puedan, digamos que mantener económicamente, ¿verdad? Si aquí hubieran dos personas y yo divido mis gastos individual a la otra persona y yo, digamos, si yo fuera a comprar comida y esta comida solo tres personas de la familia la consumen y hay otro, digamos, otra cabeza de familia y ellos consumen independientemente, entonces a eso se le llaman números de hogares y entonces aquí se pondría. Bueno, algunas de las preguntas que normalmente ellos hacen es el tipo de la vivienda, ¿verdad? Y uno puede ver la forma en que entonces aquí, si la vivienda es independiente, en condominio, si es un apartamento donde viven, hay también preguntas de pase, es decir, si, por ejemplo, si me contestan aquí que el hogar de la persona es de adultos mayores, marcan acá, entonces hay pases hasta cierto bloque, entonces digamos, aquí ves que tienen número 1, número 2, número 3, esa sería como la orientación que tiene el cuestionario y en este caso donde algunas cosas ya, digamos, hay preguntas de filtro, entonces si hubiera una persona que no tiene vivienda, entonces automáticamente pase a un bloque siguiente. Entonces, digamos, esta es una estructura de cuestionario y existe este otro, ¿verdad? Que es un cuestionario que hace la UCR, la Escuela de Estadística. Es un cuestionario de actualidad, lo hace todos los años y lo que busca son temas de actualidad de cada año. Entonces, digamos, en 2014 habían temas como
como la selección, habían temas particulares de ese momento. En el 2020 hicieron temas sobre COVID, entonces digamos que cada año la Escuela de Estadística, los estudiantes se encargan de hacer una encuesta a nivel nacional y ahí tienen ciertas características, ¿verdad?, que van a ver más adelante. Normalmente se pone como digamos, una parte donde las personas o el entrevistador va a leerle esto a la persona entrevistada, o buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿verdad?, dependiendo de la hora en que lleguen, y le leen en qué consiste el instrumento, y entonces empiezan a llenar ciertas preguntas. Siempre vas a ver que aquí tienen como un tipo de código, también vienen casi que precodificadas. ¿Qué quiere decir? Que si responden que sí, ves que a la par aparece un 1, si responde que no, aparece un 2, y ves que tienen preguntas de pase. Y ahorita vamos a ver estos tipos de preguntas. Nada más esto se los estoy enseñando para que vean, digamos, que formas de hacer un cuestionario. Aquí en grande, ves que dice 1 y dice epidemias actuales. Eso era lo que se preguntaba en ese momento. Y el módulo 2 de este cuestionario aparece acá. Eran temas sobre el Papa Francisco, y así sucesivamente podían ver, digamos, algunas temáticas de interés en ese momento. Entonces, vamos a volver a la presentación. Eso es solo para que vieran algún ejemplo de un cuestionario. Entonces, bueno, ¿qué es un cuestionario? Un cuestionario es un instrumento de recolección de datos integrado por preguntas que solicitan información, ¿verdad?, requerida a un problema. Nosotros siempre tenemos que tener como un objetivo de investigación, y este cuestionario va a responder sobre ese objetivo de investigación. Entonces, la idea es que pueda contestar o responder a ese objeto de investigación. Administrando a un grupo de personas, siempre vamos a tener, puede ser una muestra o un censo, ¿verdad? En el caso, ya vemos que de censos hay toda una boleta también, se puede construir un cuestionario, o si es una encuesta, ¿verdad?, una muestra, perdón, un número reducido de esta población, también se puede hacer un cuestionario. Inclusive uno puede hacer un cuestionario o llenar algunas cosas si uno va a una visita a una casa y quiere ver cosas médicas sobre los niños, ¿verdad? Porque a veces hacen visitas, los tamizajes y todas esas cosas también se podrían llenar en algún tipo de método de recolección y poder hacer estadísticas a partir de esta información. Normalmente, o son muy utilizados en la parte de económicas, ¿verdad? Porque siempre para la toma de decisiones es muy importante saber cómo están las familias de los países, de cada país en sí. La parte política también es importante, porque si saben que en cierto lugar hay un nivel socioeconómico bajo, entonces la política pública podría enfocarse a esa área. Parte sociológica y psicológica también, porque eso es el comportamiento de las personas. Entonces, el cuestionario se debe de explicar por sí solo. Entonces, ustedes tienen que saber que a la hora de que ustedes hagan un cuestionario y lo empiezan a leer, deberían tener la capacidad de llenarlo solo sin tener, digamos, que alguien que les esté aplicando el cuestionario. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que saber construir. Y la idea de digamos, de esta tesis es que con el ejemplo que les voy a dar seguramente la próxima semana, ustedes en un futuro que necesiten construir un cuestionario puedan ver estos pasos que se utilizan para construir un cuestionario y tengan, digamos, la orientación o la capacidad de construir un cuestionario de buena calidad. Entonces, es decir, el entrevistador no debe necesitar que le expliquen las preguntas. Estamos claros, ¿verdad? Si yo soy el entrevistado, yo no necesito que el entrevistador me explique a mí, mira, es que esa pregunta lo que quiere decir es tal cosa. No, la pregunta debe ser muy clara para que el entrevistado no tenga alguna confusión de lo que me está queriendo preguntar, porque no tiene que tener ambigüedades. El vocabulario también, uno tiene que cuidar mucho la forma en la que hace preguntas. Ustedes que son de un área, digamos, digamos, los de enfermería, tal vez algún término, ¿verdad?, que uno no conozca porque no es de uso común, entonces puede ser que sea complejo para una persona que no sea de sus áreas conocer esos términos. Entonces uno debería bajarle el lenguaje a cierto, ¿verdad? Siempre y cuando uno conozca la población de estudio, que ahorita lo vamos a ver, ya que puede cambiar la orientación de la pregunta. Es decir, si yo no entiendo una pregunta, yo podría contestar sí o no, o responder algo sin entenderla realmente, ¿verdad? Entonces uno lo que quiere es que sea lo más clara posible. Luego, bueno, ¿cuáles son las funciones de un cuestionario? En sí existen como 3. La primera es traducir las necesidades de la investigación a preguntas
adecuadamente formuladas. Es decir, mi necesidad es, por ejemplo, en la pregunta del examen, mi necesidad era saber si los enfermeros tenían o no tenían este síndrome de la fatiga, pero era una de las necesidades. Casi que la gran pregunta de investigación, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué hago? Hago un cuestionario y necesito decirle a estos enfermeros, bueno, usted sufre de cansancio, usted sufre, ¿verdad? Lo que hago es traducir esta necesidad de ver si ellos tienen o no tienen este síndrome de fatiga, pero entonces les hago preguntas, por ejemplo, si están cansados, el sexo, ¿verdad? También para ir identificando si tal vez este síndrome está, digamos, más presente en mujeres o en hombres, si tienen dolor de cabeza frecuente, y un conjunto de preguntas que me permitan a mí ir traduciendo esa necesidad que tengo yo de responder mi pregunta de investigación. Luego, eso, guiar a la entrevista y ayudar al entrevistador a obtener la información requerida con realmente sinceridad y exactitud, porque uno necesita que realmente las personas le contesten correctamente. Entonces, si una pregunta está bien redactada, entonces tendería a facilitar y clara, ¿verdad? Y en un lenguaje que todo el mundo conozca, entonces sería más, digamos, obtendría uno respuestas mejores, porque se acuerda que digamos, en la tesis anterior vimos el sesgo, y el sesgo, uno de los sesgos era el sesgo de medición. Entonces, digamos que el entrevistador puede influir o no en los resultados. Entonces, una buena capacitación a nuestros, digamos, entrevistadores podría generar, y también un buen cuestionario, podrían generar, digamos, que resultados más exactos y precisos, y eso es lo que uno busca como investigador. Además, facilitar el correcto registro de respuestas codificadas, como ustedes vieron ahí, algunas tenían un 1 y 2, pero si no, entonces uno tiene que codificarlas cuando las preguntas son abiertas, pero eso ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el proceso natural que se tiene para la construcción de un cuestionario? Normalmente, como investigadores, tener claro el objetivo de nuestra investigación. Es decir, nuestro objetivo es identificar a los médicos que tengan algún tipo de fatiga crónica, o identificar si los médicos tienen algún tipo de fatiga crónica en los médicos del SIACO, ¿verdad? En 2000, no me acuerdo qué decía, pero Julio, creo que era del 2000 no sé qué. Entonces, tener claro nuestro objetivo, tener claro nuestro objetivo de investigación. Luego, temas a investigar. Por ejemplo, el año pasado que la Escuela de Estadística hace estas preguntas sobre COVID, ellos tienen, bueno, nuestro gran objetivo es conocer el comportamiento de la población ante esta crisis, digamos, de COVID. Pero ¿cuáles son los temas a investigar? O sea, podríamos pensar en temas asociados a la parte económica, si han sido afectados. También podrían ser un gran tema a investigar, podría ser la parte de cuáles son todas aquellas medios o métodos de protección que han utilizado en esta pandemia, por ejemplo, el lavado de manos, el uso de mascarillas, eso sería alguno de los temas. Otro tema podría ser el de los miedos, ¿verdad? Entonces, conocer qué miedos se enfrentan las personas, si no les gusta estar encerrados, si tienen miedo de estar contagiados. Entonces, uno tiene que delimitar dentro del gran objetivo, que es saber el comportamiento de la población, todas esas subtemáticas que pueden aparecer sobre un tema, ¿verdad? Ese ejemplo o un ejemplo sobre esto lo vamos a ver también en la próxima clase. Luego, hacer las preguntas del cuestionario. Es decir, yo tengo en mente que quiero abarcar 5 temas diferentes. Entonces, ¿cuáles preguntas yo debería construir para poder cubrir esta cantidad de temas que pude ver, digamos que con anterioridad? Y yo dije, bueno, quería cubrir la parte de necesidad económica, entonces tengo que hacer un conjunto de preguntas que cubra esa parte. Luego la parte de los miedos, entonces hacer un conjunto de preguntas, si le da miedo salir, si tiene miedo de que se contagie, si no sale, pero alguna cosa que sea del temor. Luego la parte del cuidado, entonces si manda a comprar comida para no salir, si se lava las manos y cuando llega lava la comida, ¿verdad? Son ciertas preguntas que uno haría dentro de una subtemática. Después de eso, siempre se hace una versión preliminar de cuestionario. Por ejemplo, en el INEC siempre hay todo un proceso para poder crear un cuestionario y que ese cuestionario sea de calidad. Para eso se hace algo que se llama prueba piloto. Esta prueba piloto puede ser muy útil porque nos permite, digamos, ver la reacción de una pregunta, si se está entendiendo o no. ¿Cómo se hace esta prueba piloto? Lo que se hace es como un conjunto
de la muestra. Ellos a veces hacen una muestra casi que intencional, porque la idea es solamente verificar que el cuestionario esté bien redactado, la gente lo entienda bien, que los saltos estén bien hechos. Ellos ahora utilizan tablet, yo les conté, antes se utilizaba mucho papel, pero ahora que viene, digamos, todo un sistema, entonces también se podría probar que el sistema haga los saltos bien, que realmente, digamos, cuando ellos marquen uno, entonces, y si hay un pase, entonces pasen a la que realmente tiene que ser, que realmente, digamos, donde contesten una pregunta, esa sea la pregunta que automáticamente se codifique en el sistema del INEC, ¿verdad? Entonces, siempre esta etapa puede ayudar desde la parte de sistemas como desde la parte de ver si realmente las personas están entendiendo o no la pregunta. ¿Qué pasa acá? Que entonces uno encuentra algunos errores. Por ejemplo, no incluí tal cosa o las personas no están entendiendo la pregunta 5 porque siempre hacen muchas preguntas sobre esa pregunta, entonces uno dice, mira, no lo están entendiendo o existen soluciones, digamos, o respuestas que podría yo incluir dentro de una pregunta porque es muy común y no la estaba contemplando. Después de hacer todos esos ajustes, a partir de esa prueba piloto, entonces tendríamos la versión final del cuestionario. Pero esto así, tal cual como se los presento, es lo que hace el INEC para poder ir a campo con la mejor versión de cuestionario posible. Y en realidad lo que debería hacer, digamos, cualquier investigador que quiera salir a campo, inclusive uno podría hacer una prueba piloto entre nosotros. Es decir, si nosotros hiciéramos un cuestionario, podríamos revisar entre nosotros o familiares, ¿verdad? Mira, ¿están entendiendo esta pregunta? Si yo le hago esta pregunta, era a su familiares, mamá, hermanos, y no entiendo qué me quiere decir con esto. Entonces, ahí uno pone notas de que esta pregunta no se entiende y podríamos mejorar la redacción o el enfoque de la pregunta para que no pase eso, digamos, ya en la investigación real, ¿verdad? En campo. Entonces, ¿qué aspectos se deben tomar en cuenta para construir el cuestionario? La técnica de recolección utilizada. Anteriormente, en la clase anterior, vimos que existe el cara a cara, vimos que existe lo autoadministrado, vimos que existen entrevistas vía teléfono, vemos que también existen por correo, ¿verdad? Existen muchos métodos de recolección. Siempre es importante, dependiendo del tema que estamos investigando, de las posibilidades que tenemos, tanto económicas, ¿verdad? Y también como investigadores, saber cuál es la técnica de recolección que vamos a utilizar. Luego, características del informante. Esto de aquí, digamos, hacer como un mapeo de estas cosas es sumamente importante porque, por ejemplo, en el caso de los enfermeros, no es lo mismo que ellos hagan un cuestionario, ¿verdad? Y quieran ver alguna necesidad y tal vez entrevistar a ciertos médicos para hacerles ciertas consultas y hablar de términos muy específicos porque esa población de estudio, digamos que serían los médicos, digamos que tienen un conocimiento digamos, por su naturaleza y por su profesión, ellos podrían entender ciertos términos específicos, que si se tuviera una población de cierto nivel socioeconómico, de cierto nivel, digamos, académico, donde uno tendría que traducir, digamos, las preguntas de una manera que sean fácil de entender. Luego, tendríamos la duración de la entrevista. Esto es algo que tiene que ver también con la cantidad de preguntas que uno realiza. ¿Y por qué es importante? Porque si digamos que la técnica que utilizaba yo era telefónica, entonces la gente se cansa si usted le hace muchas preguntas o dura, digamos, más de 20 minutos en una entrevista telefónica, le van a colgar, van a inventar que tienen que irse para algún lado, entonces tal vez su investigación se puede caer por no medir la duración de la entrevista. Entonces, esto siempre es muy importante de analizar. Hay otras personas que más bien les gusta hablar un montón, ¿verdad? Y si alguien los llama, entonces más bien hablan mucho y también eso tampoco es tan bueno, ¿verdad? Entonces también medir la duración de la entrevista es algo importante y también ligado a la técnica que estés utilizando. Siempre que sea telefónica, uno debe procurar que el instrumento no sea tan grande, que sea conciso para que la duración no sea tan grande. Luego, existen tiempo disponible para realizar la recolección. Naturalmente, yo les había contado, ¿verdad? También la tesis anterior que existen, digamos, investigaciones longitudinales, que es como la continuidad de una misma persona a lo largo del tiempo, el estudio de una misma persona a lo largo del tiempo, o los transversales, que es como tomar una foto en un momento dado, como tiende a ser casi que las encuestas que realiza el INEC, ¿verdad? ¿Y qué pasaría ahí? Que
digamos, ellos establecen un periodo de trabajo de campo. ¿Qué quiere decir? Que la foto se toma en este momento dado. Entonces, si alguien me dice, ay, pero ¿por qué si ahora, por ejemplo, si estuviera hablando de los desocupados y yo les digo que el periodo de recolección de los datos fue en enero del 2019 o del 2018, ahí no había pandemia, entonces la tasa de desempleo era baja. Pero si yo le digo que la foto es hoy, la tasa de desempleo está alta, está como en 17 y antes estaba como en 12. Entonces quiere decir que ya subió un montón la tasa de desempleo, pero es porque el proceso o la foto que se toma es en otro momento. Entonces siempre es bueno, digamos, decir que el periodo de recolección de los datos se estableció desde esta fecha a esta fecha. Normalmente, o sea, pueden durar 2 semanas, algunos duran digamos, un mes, dependiendo del tipo de investigación, uno siempre establecer y se recibirán las preguntas que entran entre este periodo de tiempo, es decir, si lo hacemos 2 semanas, el día 1 hasta el día 15, ahí recibimos preguntas y a partir de ahí ya empieza todo un proceso de depuración. Luego, algo que les había comentado era el lenguaje a utilizar. El lenguaje siempre es muy importante porque dependiendo de la población o características de su informante, usted tiene que hacer un lenguaje que sea fácil para entender para esta población, por tanto, conocer a quiénes vamos a entrevistar, quiénes nos van a dar la información, es muy importante para adaptar el cuestionario a estas personas. Luego, tipos de preguntas que se ajustan a la investigación, es decir, hacer preguntas claras, cortas. Si quiero crear un indicador, entonces hacer preguntas de baterías. Estas preguntas Likert que ahorita también vamos a ver a profundidad. Entonces, ¿qué tipo de preguntas se ajusta a mi necesidad? Antes de iniciar, yo necesito tener un plan de análisis y saber bien, mira, a mí me interesa ver por lo menos porcentajes o totales, o quiero crear un índice con esta información. Entonces, yo voy a preguntar teniendo claro, digamos, que quiero construir un índice y en el caso, digamos, del tema del examen, yo podría hacer un índice a partir de una batería de preguntas, preguntándole si le duele la cabeza o no, si tiene mucho sueño, si ha tenido mucho cansancio en los últimos 12 meses. Entonces, con sí y no, yo podría traducir eso a un indicador y saber si hay o no presencia de esta fatiga crónica. Luego de eso tenemos la aceptación social de la pregunta. Esto es un tema delicado porque hay veces que son preguntas de ciertos temas. Por ejemplo, hay una encuesta de salud sexual y reproductiva, entonces uno tiene que tener cuidado de la forma de redactar ciertas preguntas porque puede que el entrevistador o se sienta, digamos que incómodo, entonces no conteste de buena manera, entonces uno tiene que saber bien cómo hacer las preguntas. Luego, otra cosa importante es la secuencia y la redacción de las preguntas. Esto es importante porque uno puede sesgar al entrevistador. Por ejemplo, si yo soy una encuesta de mercado, una empresa de mercados, de estudios de mercados, y quiero saber si un café de X marca les gusta o no. Si yo empiezo a decirles, ¿qué tal les parece el café 1820? ¿Verdad? Si esa es mi primera pregunta, entonces ya las personas se van tal vez a situar, ¿verdad? Las que conozcan el café ese 1820, entonces van a estar pensando en este café, ¿verdad? Entonces luego les digo otra pregunta sobre, ¿y qué les interesa de este café? El sabor, el olor, tal otras cosas, ¿verdad? Entonces tal vez, aunque sea en general o del café en general, ya lo sesgué porque inicialmente les hice una pregunta de una marca en específico. Entonces podría indicar, digamos, que el entrevistador asocie esta marca y me hable sobre esta marca cuando en realidad yo quería saber del café en general porque yo quería generar un tipo de café específico, ¿verdad? Podría ser diferente a que yo hable del café en general y al final de todo pregunte por este café en específico, ¿verdad? Porque ya no sesgué al entrevistado. Otra cosa que uno toma en cuenta son preguntas que sugieren respuesta, ¿verdad? O sea, cuando uno ya inclina, ¿verdad que el café de 1820 es de buena calidad? Entonces ya les estoy induciendo a que me digan que sí. Eso también pasa a veces cuando la gente no verifica estas cosas y tienden a tener respuestas, digamos que muy asertivas, pero en realidad fue que sesgó la pregunta o al entrevistado a decir que sí es rico, pero
inclusive podría ni tomar café la persona, pero como le hizo esa pregunta, puede sentirse intimidado y entonces podría responder que sí. Luego el formato, esto más que todo era cuando se hacía en papel, pero también a nivel de tablet o sistema es importante tener claro el formato que se tiene. Y aquí en el INEC lo que hacen es que en las zonas peligrosas se hace, digamos, en papel, en zonas ya de otro nivel socioeconómico que no son denominadas peligrosas, se hace a través de tablet. Luego el tipo de control interno, uno hace ciertas preguntas en cierto momento solo para saber si las personas le están contestando, digamos, por ejemplo, cambiarle el orden a una pregunta o decir, antes me dijo que el sexo era femenino y entonces le hago alguna pregunta sobre el sexo femenino, ¿verdad? Para ver, la idea es que entonces, o si me dijo que tenía hijos, entonces después le digo, mira, ¿y sus hijos asisten al kinder? Entonces, si ahí me dice que sí o que no, entonces no me va a decir que no sabe, bueno, no me van a decir algo que no esté contemplado ahí, o alguien que antes me dijo que no tenía hijos, me va a decir que ahora el hijo sí asiste al kinder, ¿verdad? Entonces uno hace siempre preguntas de control, luego instrucciones para el entrevistador, siempre los cuestionarios tienen un conjunto de instrucciones como el saludo que vimos al inicio, y materiales a usar en la confección del mismo. Esto casi que también era cuando eran físicos, y el cuestionario como instrumento de codificación y procesamiento. Este es todo un tema que vamos a ver a inicios de la tesis 3, porque hay algunas preguntas que sí requieren de una codificación. Entonces, ¿cuáles son las cualidades que se tienen que tener de un cuestionario? Existen 3 cualidades, digamos, mínimas que uno requiere de un cuestionario, sobre todo confiabilidad. ¿Qué quiere decir la confiabilidad? Es que una pregunta es confiable si se aplica a los mismos individuos en condiciones, digamos que esencialmente iguales en diversas oportunidades y logra tener respuestas similares. ¿Qué quiere decir? Que entonces la pregunta está bien medida, porque la pregunta está bien construida, las personas en diferentes, digamos, en una misma condición deberían responder siempre lo mismo y no cambiar su respuesta, porque en realidad estarían en las mismas condiciones. Obviamente, si hay una condición diferente, entonces eso sería lo que está afectando la construcción de este cuestionario. Entonces, la confiabilidad es eso, es que independientemente si yo le aplico a la misma persona el cuestionario n cantidad de veces bajo una misma condición, ellas me deberían de responder lo mismo. En estadística hay algunos términos específicos que uno le puede aplicar a las respuestas para poder decir el nivel de confianza que tiene algún tipo de instrumento para medir una necesidad particular. Luego existe la validez, que es que las respuestas a una pregunta reflejan realmente lo que se quiere medir. Es decir, yo quería saber si las personas del centro del SEACO tenían esta fatiga crónica, ¿verdad? Entonces hago este conjunto de preguntas y al final con eso puedo yo lograr responder mi necesidad, que era identificar si tenían o no tenían esa condición, ¿verdad? Entonces, esto lo que nos dice es que realmente, mis preguntas realmente terminen midiendo lo que yo planteé que tenían que medir. Y luego la pertinencia. Esto lo que quiere decir es, tenemos que contemplar el tiempo que se dure haciendo un cuestionario. Entonces, hay preguntas que a veces algunos investigadores hacen y quizás ni tabulan ni presentan en un informe. Entonces, al final la pregunta no era necesaria de incluir en la investigación y al final uno la hace y entonces extiende el tiempo del cuestionario sin ninguna necesidad. Entonces, uno siempre tiene que evaluar cuántas preguntas faltan o sobran, ¿verdad? Si no es necesario una pregunta porque es redundante a otra que ya se hizo. Y si estas preguntas, en realidad se necesitan o no la información de esta en un cuestionario, ¿verdad? Que es lo que les estaba diciendo. Quizás hay una pregunta que uno hace y al final nunca ni la utiliza para nada, entonces no fue necesario y uno podría hacer un cuestionario un poco más preciso y llegar a las mismas conclusiones. Entonces estas son como 3 cualidades que se hacen en los cuestionarios. Entonces vamos a ver como 2 grandes perspectivas de la construcción de los cuestionarios. O de las preguntas, perdón. Una es a nivel de la libertad de respuesta que pueda tener el informante, otra es según la naturaleza. Yo creo que hasta aquí quedamos el día de hoy, digamos, cuando damos estas 2 tipos de
de preguntas. Entonces, lo primero que vamos a ver son los tipos de preguntas abiertas, ¿verdad? Generalmente las preguntas abiertas, el entrevistado responde en sus propias palabras una opción libre de clasificación. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, bueno, a ustedes no, pero digamos a alguien que tenga algún tipo de ocupación. ¿Cuál es su ocupación? Bueno, ustedes me dirán estudiante, ¿verdad? Si le digo a una persona que sea estadística, bueno, si me preguntan a mí cuál es su ocupación, bueno, yo soy estadística, entonces esa es una opción libre, ¿verdad? La persona puede decir, mira, yo en realidad lo que hago es, no sé, asistir o hacer bases de datos o hacer modelos predictivos, entonces al final aquí es abierta la pregunta, entonces el entrevistador lo que hace es copiar en la tablet o si fuera en papel, escribir en el papel lo que le está diciendo el informante. Otra opción, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser, ¿cuál fue la principal ventaja de recibir atención por medio de telemedicina? ¿Verdad? Entonces, aquí uno dice, bueno, tal vez tengo mayor comodidad porque no me tengo que desplazar. Entonces, el entrevistador escribiría aquí todo lo que le diga a la persona. A esto se le llaman preguntas abiertas. Ahora tenemos preguntas cerradas. Existen varios tipos de preguntas cerradas. Existen cerradas dicotómicas, cuando solo tenemos respuestas sí y no, o cuando tenemos urbano-rural, cuando tenemos hombre-mujer, ¿verdad? Entonces son solo dos opciones de respuesta dicotómicas. Luego tenemos preguntas cerradas de respuesta múltiple. Aquí no pongo, o sea, puede ser cualquier tipo de ejemplo, pero digamos que yo les estoy preguntando esta del café, ¿cuál es la marca de café favorita que ustedes tienen? Entonces aquí le pongo, no sé, Café Rey, luego le pongo aquí 1820, luego, no sé, esta Chávez o no sé qué, ¿verdad? Que hay. Entonces, con todas estas opciones que uno tiene, pero son cerradas porque yo les voy a dar, digamos, si son 10 opciones, solamente 10 opciones, o si son 4 opciones, solamente 4 opciones, y las personas tienen que responder bajo estas opciones que yo ya les estoy dando. También pueden existir preguntas cerradas a nivel de escala, es decir, nunca, a veces, siempre o casi siempre yo les hago una pregunta X y entonces me tienen que responder algunas de estas opciones. A eso se le denomina pregunta cerrada. Yo les estoy dando, digamos, alternativas específicas para poder responder. Una opción, ¿verdad? Sobre esta temática de la telemedicina podría decir, recibió atención de telemedicina durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Entonces la respuesta es sí o no. Listo. Esas son, digamos, las dos alternativas que les estoy dando. A esto se llama, digamos, entonces, preguntas abiertas, preguntas cerradas, y existen varias formas de, digamos, de contestar. Ahora, existen dos tipos de preguntas que tal vez puedan confundir un poco, pero la clave está en esto que está en negrita aquí. No leer opciones y leer opciones. Entonces, cuando hablamos de preguntas semiabiertas, es cuando yo le hago una pregunta a un entrevistado y le doy un conjunto de opciones, pero además le doy la opción de otro. Entonces, todas estas que están aquí, de la 1 hasta la 4, serían opciones cerradas, ¿verdad? Pero se llama semiabierta o semicerrada. Normalmente se le llama semiabierta. Le doy una opción para que ellos me den alguna alternativa adicional si hay alguna opción que no está dentro de estas primeras 4. Por ejemplo, en este ejemplo particular, yo como entrevistador les diría a ustedes, ¿cuál es el principal problema de la telemedicina? Entonces, el acceso, teléfono, internet, o le digo la dificultad para realizar exámenes físicos, y les voy leyendo así las opciones que tenemos, ¿verdad? Si aquí tuviera más opciones, entonces así se las voy leyendo y les doy la opción de otro o algún otro. Entonces me dice, ah, sí, es que usted no me dijo ahí, pero a mí se me dificulta porque no tengo, no sé, o porque me gusta más porque salgo y entonces me despejo. Entonces no me gusta telemedicina por alguna razón o el problema es que alguna cosa que aquí hay mucha gente en mi casa y entonces no puedo escuchar bien y si yo voy hasta el lugar me siento tal vez con una revisión más personalizada. Entonces, eso entraría en esta opción. Vea que la diferencia a nivel de cómo se pregunta no cambiaría nada entre una pregunta abierta de registro cerrado a una pregunta semiabierta. La diferencia está en esto. Miren, no leer opciones. Entonces, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál es el principal problema de la telemedicina?
Entonces, yo como entrevistador, espero que usted me dé las opciones. Por ejemplo, si alguien me dice, ay, no, es que yo no tengo internet, entonces el entrevistador, es él el encargado de circular, digamos, o ya sea X o círculo, lo que sea que se esté haciendo, si es tablet, darle clic, ¿verdad? A la opción acceso. Ah, no, es que vieras que a mí me gustan que me hagan exámenes y me dicen que abra la boca. Yo no sé cómo se hace la telemedicina, pero digamos que para poder contestar sobre este tema, entonces el entrevistador traduce lo que le está diciendo, digamos, el informante y marcaría la opción 2. Pero yo nunca le leí al informante las opciones que ya digamos, en oficina pre, digamos, que establecimos como opciones digamos, a que las personas podrían contestar. Inclusive me podría hacer otra opción que fue la misma que dijo aquí, pero entonces yo la pondría como otro porque no la puedo clasificar en ninguna de las opciones existentes. Entonces, la diferencia entre una y otra realmente la hace el entrevistador cuando tiene que leer las opciones o no las tiene. Siempre va a tener una opción de otro, entonces sería semiabierta y esta es abierta, de registro cerrado, porque yo voy a ir a cerrar esa, digamos, aunque ella me diga una opción abierta, yo la cierro dentro de un conjunto de resultados posibles, inclusive podría ser otro. ¿Y qué ventajas y desventajas, bueno, tienen estos dos tipos de preguntas? Digamos, las abiertas tienen las ventajas de que permiten al entrevistador contestar espontáneamente. Yo puedo decirle, uy, mira, es que a mí me gusta porque voy, y, no sé, y puedo hacer otros mandados y entonces puedo contar un montón de historias y decir cosas que tal vez yo no estaba contemplando como investigador de preguntar, pero tal vez fue de interés que alguien dijera, mira, es que también está la parte de dispersión, ¿verdad? De dispersarse, de salir a que le pegue aire y tal vez yo no estaba contemplando la necesidad de las personas de salir, ¿verdad? Entonces eso, el que las personas contesten espontáneamente y desde sus propios términos es algo bueno, digamos, de las preguntas abiertas y existe gran variedad de respuestas porque no se limita a estas opciones que yo les estoy dando. Pero ¿qué desventajas tiene? Se debe codificar para el análisis. Como María me dijo algo, Juan me dijo otra cosa, Marta me dijo otra cosa, entonces yo tendría una respuesta diferente por cada persona, entonces debería ser todo un proceso de codificación que también vamos a ver más adelante, ¿verdad? De cómo hacerlo, pero es mucho trabajo si hacen muchas preguntas abiertas, ¿verdad? Tal vez el interés de toda una investigación puede ser hacer solo una o dos preguntas específicas de preguntas abiertas, entonces tal vez no es tanto trabajo, pero si es así, si es abierto y hay muchas preguntas abiertas, eso tratar de traducirlo y codificarlo tiende a generar mucho trabajo. Luego otra desventaja es que requiere mucho tiempo ¿verdad? Y esfuerzo esta parte del respondiente, porque entonces casi que le está dando una historia por cada respuesta, hace que el cuestionario sea más largo y se cansa al final el informante y al final puede ser que conteste rápido las últimas para salir rápido digamos, del proceso de la entrevista. Luego están las preguntas cerradas y tenemos algunas ventajas. Son fáciles de codificar porque inclusive ahora que se hacen en tablet uno las precodifica y entonces ya tiene automáticamente, le llega una base de datos y ya tiene el valor de 1 y 2 y uno ya sabe que uno son hombres y dos son mujeres y, ¿verdad? Ahí como uno lo establezca. Luego requieren un esfuerzo menor por parte del informante, porque nada más digo sí o no, porque digo soy mujer o porque ahí me vienen las opciones de las dificultades de la telemedicina, entonces digo el acceso, entonces es algo más sencillo. Luego toma menos tiempo de responder, ¿verdad? Son unas de las ventajas, pero también tienen desventajas, como que pueden sesgar la respuesta del entrevistador por falta de alguna opción de respuesta. Sí, no viene nada ahí, pero entonces voy a decir acceso porque la opción mía no viene ahí y entonces sí, a mí me parece que también podría ser acceso, pero no era la necesidad que tenía la persona en ese momento. Entonces podría sesgar a responder una pregunta que quizás no era tan correcta. Dime, Joaquín. Profe, en esos casos, bueno, yo he visto que en varias de esas preguntas como que ponen, por ejemplo, ¿qué café toma usted? Entonces le ponen como Rey 1820, no sé qué, pero al Ajá. final le ponen como otro, indique en qué se considera eso, o sea,
esa sería esta semiabierta, ¿ves? Porque entonces Ah, ok. yo le pondría café rey, café tal, café tal, café tal u otro. Entonces usted me dijo una marca ahí que yo ni conozco, entonces no sé, Tilagua. Entonces pongo aquí café Tilagua, entonces quedaría como semiabierta, ¿verdad? No sería cerrada porque le estoy dando la opción de otro, siempre y cuando yo le lea las opciones, ¿verdad? Y le diga esta y esta. Una forma de verlo es porque siempre viene como comentarios en negrita para los entrevistadores, entonces esto nunca se lee, ¿verdad? Entonces, digamos, no es que el entrevistador va a decir cuál, leer opciones, pero no va a decir eso, sino esto no lo lee el entrevistador cuando se capacita y le da las opciones leídas, ¿verdad? Cuando está leyendo esta, entonces él no dice las opciones y marca la que es. Entonces, esa acción que me está dando sería una semiabierta. Profe, otra consulta. Sí. Esta tesis fue modificada, es que yo no tengo esa diapositiva. Sí, esto se las hice para que pudieran ver la diferencia entre Ah, esta y ok. esta, pero igual ahorita también después de clases se la subo, pero sí era para que quedara un poco más clara la diferencia entre estas dos, porque si les pongo la pregunta, podrían no ver la diferencia y en realidad la pregunta como tal, la única diferencia es como lo que se le indica al entrevistador que diga o que no diga, pero sí, sí, igual se las voy a subir. Entonces, como otra desventaja de las preguntas cerradas es que puede ser que una persona hable sobre alguna temática que desconoce, pero no sé, por miedo a, porque a veces no sé, si tienen un entrevistador, no quieren decir que no saben, ¿verdad? Entonces pueden posicionarse sobre una temática, aunque no tengan conocimiento. Es decir, yo les puedo decir a ustedes, en preguntas financieras, ¿ustedes saben qué es el interés compuesto? Y entonces ustedes dicen, uy, pero ¿cómo le voy a decir que no? Si... Entonces, sí, ¿verdad? Entonces podría yo tener digamos, una respuesta de gente que tan siquiera sabía qué era el interés compuesto, ¿verdad? Entonces, o que le hago una pregunta específica y al final no saben de qué estamos hablando, pero con una pregunta cerrada pueden dar una de esas opciones que aparece ahí. Entonces, es otra desventaja. Además, uno normalmente para controlar esto, uno lo que hace es poner luego por qué razón, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, la verdad es que no la sabía. Entonces las personas en este punto, entonces pueden decir, no, es que la verdad yo no sabía que era el interés compuesto y le dije que sí, pero no la sé porque no pueden dar una razón, ¿verdad? Entonces estos son algunos de los controles que se pueden hacer dentro del cuestionario para saber si las personas están respondiendo acorde a lo que nosotros estamos preguntando. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con el plan fiscal implementado por el gobierno? Puede ser que uno ni siquiera sepa qué es el plan fiscal y yo le puedo decir sí o no, el gobierno no, porque tal vez tengo en mente que el gobierno es malo y tengo esa, entonces nada más diga todo lo que diga el gobierno, no, aunque no sepa qué es plan fiscal. Para ustedes puede ser tal vez muy lógico y sí saben qué es, pero podría existir personas de ciertos lugares o de ciertos niveles o con acceso a cierta información que desconozcan qué es el plan fiscal y me digan que sí, porque no quieren verse como que no saben realmente de un tema. Entonces, esa es otra desventaja que tiene las preguntas cerradas. En esta filmina yo creo que paramos por el día de hoy. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, existen también preguntas por naturaleza. Es decir, vimos que aquellos eran por la forma en que usted podía responder, ¿verdad? Y esto, o por la libertad de responder, si es abierta, si es cerrada, si es semiabierta o si es cerrada de registro abierto. O en este caso, preguntas por la naturaleza de la respuesta. Cuando hablamos de preguntas con temáticas de hechos, estamos hablando de hechos en sí, es decir, datos relativos a la persona, empresa o nuestra unidad de estudio. Por ejemplo, la edad, el lugar de residencia, su nivel educativo, cosas muy particulares de la persona. Entonces, cuando hablamos de hechos, son de casi que hechos de las personas. Luego tenemos acciones o conductas. Nosotros podríamos hacer preguntas que requieren información de específica. Por ejemplo, yo les puedo decir, ¿cuál de las siguientes marcas de café ha consumido usted en los últimos 3 meses? Entonces yo quiero saber como conductas que tiene usted como entrevistado. Entonces a eso se refiere con preguntas de acciones o conductas. Quiero saber cómo usted se comporta o qué costumbres tiene usted. Si, digamos, por ejemplo, el lavado de manos, si acostumbra a lavarse las manos después de cada comida, si tiene ciertas conductas. Así
así como la palabra lo dice. Luego vienen preguntas de intención. Unas preguntas de intención pueden ser cómo actuará si se presentara una situación específica. Por ejemplo, yo le digo a usted, si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted? Entonces, esta es una intención. Yo quiero saber cuál sería su intención hacia cierta característica. Entonces, si vendo, no sé, cierto producto y también quiero hacer un estudio de mercado, entonces le podría preguntar si usted estaría interesado en consumir un tipo de café, ¿verdad? De cierta zona o café que tenga cierto nivel de espesor o hay unas cosas muy específicas de los cafés, pero yo podría hacerle siempre como cuál es su intención de compra o tu intención de, en este caso sería de voto. Luego existen preguntas de actitudes y esta es una forma muy estratégica de cómo hacer una pregunta muy bien redactada para poder, digamos, saber una actitud de algo que tal vez sea un poco delicado. Por ejemplo, se asemejan a las preguntas de opinión, las de actitudes, porque ambos involucran sentimientos. Aquí es creencias, percepciones. La diferencia entre las actitudes siempre involucra un grado de sentimiento. Entonces, es la percepción sobre cierto fenómeno. Entonces, por ejemplo, yo podría preguntarle un tema que es delicado, ¿verdad? Entonces, esta es una forma inteligente de hacerlo. Por ejemplo, respecto al aborto, hay diferentes posiciones, ¿verdad? Entonces, le puedo decir, hay personas que se oponen, algunas las aceptan solo cuando el embarazo, no sé qué es de aquí, pero, o sea, uno acepta el aborto solamente cuando está embarazado, ¿será? Hay otra que es, otros piensan que las mujeres deben de tener el derecho de abortar si así lo desean, pero es que yo le quito tal vez el peso de decir, ¿usted qué piensa del aborto? ¿Para usted es bueno el aborto o no? Puede ser una pregunta, digamos, muy difícil para una persona de reaccionar si sí o si no, pero, o no quiero decir que me opongo al aborto, para que usted no piense que no sé, que yo soy una mala persona, o decir que para mí el aborto es legal y usted no quiere que yo, mira, ¿verdad? Porque hay unos juicios ahí que podrían darse, entonces yo le hablo sobre respecto al aborto, hay diferentes posiciones y le puedo preguntar, perdón, es que ahí se me tapa, ¿cuál de estas opciones está más cerca de su forma de pensar, ¿verdad? Entonces no es como que le estoy diciendo, ¿usted qué piensa sobre eso, verdad? Sino es una manera inteligente de poder hacer un tipo de pregunta que es un toquecillo, digamos, delicada, y eso también es importante cuando vemos el orden. Esta es una de las preguntas que debería ir casi que al final del cuestionario para no predisponer al entrevistado al inicio. Entonces son estrategias que uno debería tener a la hora de construir un cuestionario. Y luego existen preguntas de opinión. Estos son muy común casi que en la parte de sociales, ¿verdad? Siempre casi que uno dice opiniones de ciertas temáticas, ¿verdad? Y se usa mucho, digamos, a nivel de investigación. Por ejemplo, casi que las encuestas que realiza la encuesta estadística, muchas son sobre opiniones sobre ciertas temáticas de actualidad. Por ejemplo, busca determinar lo que siente y piensa la persona de una figura pública, de una institución o de un producto. Por ejemplo, ¿qué opina del servicio al cliente que ofrece el Banco Nacional? Entonces, es una pregunta de opinión. Entonces, todos estos tipos de preguntas son preguntas según la naturaleza de la respuesta. También existen tipo test, que en realidad yo le digo sí, no, sí, no, sí, no. Al final me sirven para construir un índice o un puntaje. Esto es muy común, o las baterías de preguntas también podrían funcionar para eso. Y existen algunas preguntas filtro que se las presenté al inicio casi que de la clase, y son algunas preguntas que son ideales para aplicarle ciertas cosas a un conjunto de personas. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a usted, ¿es hombre o mujer? Y tal vez quiero hacer unas preguntas a nivel de también de estudios de mercado o a nivel de salud sexual, ¿verdad? Quiero hacerle preguntas específicas a mujeres porque les voy a hablar, digamos, de tipos de anticonceptivos femeninos. Entonces pregunto, ¿usted es hombre o es mujer? Me dice que entonces es mujer y le puedo aplicar ese conjunto de preguntas. Si me dice que no, entonces hay pregunta filtro o igual hay otras preguntas también de salto que me llevarían a otro
otra, digamos, apartado del cuestionario y ya entonces le preguntaría sobre otras temáticas, ¿verdad? Pero siempre existen preguntas filtro para poder aplicarle a un grupo de personas específica un conjunto de preguntas. Si no cumplen esas personas con esta característica, pues entonces uno salta a una siguiente pregunta. Creo que por aquí podríamos quedar el día de hoy. No sé qué les parece este tema. Más adelante y cuando veamos, digamos, la próxima clase, que espero que terminemos para poder hacer la que sigue asincrónica, ¿verdad? Entonces vamos a ver como toda la estrategia que haríamos nosotros para construir un cuestionario desde cero con una temática específica e ir viendo, digamos, cómo haría uno como investigador para poder hacer cada una de estas preguntas. No sé si tienen alguna duda, ¿verdad? De los tipos de preguntas de hechos, de acciones, las ventajas, desventajas de las preguntas abiertas y cerradas y los tipos de preguntas que se pueden hacer según la libertad de respuesta o por la naturaleza de la respuesta. ¿Hay alguna pregunta, duda o todo quedó muy claro? Todo claro, profe. Muy bien, me alegro mucho. Entonces, bueno, sin más, hoy quedamos por acá y nos vemos entonces el próximo lunes. La idea es terminar este tema y bueno, Pau, ¿tiene una pregunta? Profe, una pregunta, Sí. ¿y la tarea? Uy, sí, muchas gracias. Muy bien. Vamos a ver la tarea. La tarea la voy a activar ahorita en el Moodle. También les voy a subir este archivo, perdón, evaluaciones. Este archivo que preparé, pero ahí ya está, digamos, también la tengo ya nada más de activar la vista para que les aparezca a ustedes y ya está la tarea. Se entrega el 9 de septiembre, ¿verdad? Esa es la tarea 1 y yo les voy a dar acceso y también les voy a dar un informe de la encuesta de actualidades 2012 y van a tener que responder a esas preguntas. ¿Cuál fue la unidad de estadística? ¿Cuál es la población bajo estudio? O sea, es casi que lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Cuál fue el tipo de investigación? Eso lo vimos en la tesis 1, ¿verdad? Al final, si son transversales, longitudinales, si son de tipo observacional o si son de tipo experimental. Entonces ustedes lo indican ahí. Luego, ¿cuál fue el método de recolección? Esto es lo que hemos visto la semana pasada, ¿verdad? Hay diferentes tipos de métodos de recolección, si fue cara a cara, si fue por teléfono, eso ustedes lo tendrán que explicar acá. Eso mediante este cuestionario. Ahí les voy a subir tanto el cuestionario como un informe metodológico que hace la Escuela de Estadística como para que ustedes puedan responder a algunas necesidades que tengan y que tal vez no puedan contestar con el cuestionario. Luego, hay otro cuestionario que hicimos, ¿verdad? También se lo voy a subir, el cuestionario que todo mundo, bueno, que la mayoría de ustedes llenaron al inicio del curso. Entonces, de ese cuestionario en específico, van a contestar lo siguiente. Preguntas por cada nivel de medición. Aquí tenemos los ordinales, las continuas, las de escasón o escala, ¿verdad? Entonces aquí ustedes buscan dentro del cuestionario alguna pregunta que sea ordinal, entonces ustedes la escriben ahí. Luego, esto vale 6 puntos. Luego, van a buscar 2 variables cualitativas continuas que se midan ahí, 2 variables cuantitativas discretas y van a buscar 2 variables cualitativas. Entonces ahí ustedes sabrán ya, son expertos en qué es cada tipo de variables, entonces me ponen las variables en sí. Esto me lo pueden dar en PDF o en Word. Yo creo que Word mejor para poderles poner algún tipo de comentario, ¿verdad? Si hubiera la necesidad, si todo está bien, excelente a todo mundo, ¿verdad? Y por último, vamos a ver esto, que fue lo que vimos el día de hoy. Quisiera que ya sea del cuestionario 1, que es el de actualidades, que les voy a dar acceso, ¿verdad? Ahí lo van a tener, o del cuestionario 2, que fue el que hicieron cada uno de ustedes al inicio, ¿verdad? Van a decirme 2, digamos, preguntas cerradas dicotómicas, 2 preguntas cerradas de respuesta múltiple que aparezcan en esos cuestionarios
Si hay preguntas abiertas, ¿verdad? Entonces me ponen, mentira, es una por cada una de ellas, vale 5 puntos. Entonces, a una abierta, una semiabierta, una de filtro, ojalá ahí que puedan identificar alguna, alguna cerrada y alguna cerrada con respuesta múltiple. Eso sería lo que entra en este primer examen, en este primer tarea. ¿Qué les parece? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta que tal vez vean ahí, no sé, como que no entienden? ¿O qué les parece? Yo lo veo bien, profe. Nada más se responde igual en el mismo Word, ¿verdad? No la escuché, ¿se responde cómo? O sea, en el mismo Word, digamos, este archivo que uno sube se contesta ahí mismo. No hay que hacer nada más. Sí, nada más yo les subo el archivo, ustedes, bueno, se los voy a subir tanto como una asignación, es decir, les va a aparecer como vieron ahorita la evaluación del quiz, entonces ahí mismo le va a salir la evaluación, estas mismas preguntas van a venir así, pero además se los voy a subir este archivo a la carpeta compartida de la tesis 2, también por aquello de que quieran descargarlo, ir llenando ahí, digamos, sus observaciones puntuales de cada una de las preguntas, y esperaríamos tenerlo el jueves. Ojalá puede ser máximo a la hora de final de la clase. ¿Qué quiere decir? Que a las 5 de la tarde del jueves 9 de septiembre esperaría tener las respuestas de todos ustedes ya en el Moodle. Y eso sería, no sé si hay alguna pregunta y si no, esta sería la primera tarea que tenemos y se las voy a subir y ya tendrían, digamos, acceso inmediatamente después de la clase, ¿verdad? Cuando lo haga, digamos que dentro de una hora máximo, sobre esta primera tarea. Dice, las preguntas de cada nivel de medición, vimos, me están preguntando que esta pregunta a qué se refiere. Vimos que habían preguntas nominales, vimos que habían preguntas ordinales, vimos que, perdón, variables, ¿verdad? También vimos, y al final es una pregunta lo que hace que uno tenga algún tipo de variable, ¿verdad? Luego vimos que fueran de razón o de escala, de intervalo. Entonces, eso sería acá, digamos, ustedes responden esas opciones según lo que encuentren en esos cuestionarios. Y listo. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, eso sería. Creo que no. Gracias, profe. Con gusto. Gracias. Nos vemos entonces el próximo lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos y espero entonces que la próxima semana, así también les doy un poquito de descanso para el próximo jueves hacer una clase asincrónica que tiene la temática de cuestionario todavía. Entonces, seguimos bajo esa línea y ya después prepararnos después de ese descanso porque viene la tesis 3, que ya introducimos un poco el Excel y ya empecemos a ver un poquito más de cálculos y cosas que tal vez no hemos visto hasta este punto, pero creo que vamos bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, creo que quedamos hasta aquí y me alegra mucho que les haya ido bien el quiz. Vamos a ver, ahorita voy a revisarlos, a ver qué tal les va. Pero por las respuestas y por el tiempo en que terminaron de contestarlo, pienso que les fue muy bien. Entonces, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Chao. Gracias, profe.